Si se recuerdan, la semana hablamos sobre el aporte en cuanto a la economía que tiene el patrimonio cultural. Vimos casos reales que tiene el patrimonio, sobre todo, por ejemplo, la UNESCO en cuanto a la protección del patrimonio cultural. Hoy vamos a ver el rol que tiene el patrimonio en cuanto al desarrollo económico, que es muy diferente. Porque ahora vamos a ver, este documento es muy actualizado. Lo desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo. Y obviamente el enfoque que ellos tienen es netamente económico. Y ellos tocan temas específicos sobre la inversión y la importancia que tiene el desarrollo económico para los países en vías de desarrollo como el que tiene Guatemala. Entonces este tema tiene que ver el rol que tiene el patrimonio sobre el desarrollo económico importante local de una manera inclusiva. Cuando hablamos de inclusivos, que tiene que permitir que los actores que estén dentro de el proceso productivo de este proyecto pues sean todos, es decir, desde los usuarios locales, pasando por las instituciones gubernamentales, los mismos propietarios, arquitectos, profesionales. O sea, tiene que ser totalmente inclusivo para que haya un desarrollo. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Cuando hablamos de patrimonio vivo, que me parece un concepto bastante amplio y muy atinado, es decir, no lo veamos desde el punto de vista orgánico, es decir, el edificio tiene que tener un corazón para estar vivo. Cuando hablamos de patrimonio vivo, es decir, que el edificio en sí tiene vida porque hay un uso, porque hay de alguna manera se evitó la destrucción del patrimonio, es constante, tiene sus características patrimoniales bien cuidadas, el uso le permite generar una actividad económica que al edificio lo mantiene vivo, los colores, el uso, el mantenimiento, la vegetación, la participación constante de los usuarios con el edificio. Entonces a eso le hablamos cuando o nos referimos de alguna manera simbólica en cuanto al patrimonio vivo. Por eso es que decimos que el patrimonio cultural tiene una capacidad de generar elementos de identidad. Recuérdense que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de algo que nos pertenece y eso nos identifica. Porque cuando tenemos esta identificación, eso nos permite ubicar el patrimonio en un territorio, en un lugar, y genera competencias. Y al mismo tiempo esas competencias nos permiten generar cooperación. Les vamos a poner el ejemplo aquí en el departamento de Retalhuleu. Tenemos los 9 municipios y podemos entender que los centros históricos y los patrimonios de los 9 municipios son diferentes y tienen características totalmente diferentes o muy probablemente homogéneas. Cuando hablamos de homogeneidad es de que tienen cierto parecido. Entonces se genera una competencia, hay atractivos turísticos, atractivos patrimoniales muy diferentes que pueden ser atractivos para los turistas en diferentes maneras, pero al mismo tiempo también podemos generar un apoyo, es decir, podemos lograr que en conjunto generar un atractivo turístico de mayor espacio, tamaño y lugar que pudiera convertirse en una potencia importante para generar un hito en cuanto al ambiente turístico y la generación de un desarrollo ordenadamente, desarrollar estas competitividades con el resto de los municipios para que en conjunto puedan ofrecer este producto arquitectónico turístico a nivel internacional y mundial, y que en una situación organizada se pueda tener el acceso al transporte, alimentación, personal capacitado. ¿Me van entendiendo? Esto es lo que buscamos en cuanto a la competitividad y al mismo tiempo a la posibilidad de un apoyo mutuo. Entonces a esto le podemos llamar gestión. La gestión pues es un proceso
una serie de pasos que nos permiten buscar un objetivo. Hay algo muy interesante que me parece que debemos entender de esta lectura y de este artículo, es que en cuanto a las políticas, es muy importante que tanto los gobiernos locales, municipales a nivel general, pues manejen políticas importantes que de alguna manera puedan permitir el desarrollo local de estos sitios patrimoniales, para que realmente la gestión pues sea propensa a generar, como lo queremos, un desarrollo totalmente integral. Sabemos que el patrimonio tangible es muy importante, porque es el que logramos tocar, ver. Eso no quiere decir que el patrimonio intangible no sea importante, porque lo podemos incluir dentro de los procesos de target turísticos. Tenemos el patrimonio, un sitio turístico, un área, un parque, una plaza, y podemos incluir bailes típicos del lugar que son y que el sitio nos sirve como referencia, como marco para poder generar nuevamente el patrimonio, genere esta atracción importante que están buscando los turistas, y al punto más importante, el desarrollo turístico que genere empleo y dinero. Por eso estamos hablando de desarrollo. Otro tema muy importante es el espacio público. El espacio público es muy importante porque se puede utilizar como espacio cultural y es utilizado por la ciudadanía. ¿A qué le hablamos de espacio público? Dígase las plazas, parques, sitios de una calidad importante que desde el punto de vista urbano están ubicadas muchas veces en puntos estratégicos de la ciudad, y que alrededor, normalmente debido a la concepción española de la creación de las ciudades, pues se generan tenemos normalmente iglesias, y que algunas iglesias son coloniales y en otros casos pues tienen elementos arquitectónicos de gran valor. Normalmente tenemos los palacios municipales, tenemos mercados. Entonces estos sitios se vuelven muy importantes. Además que los espacios culturales o las plazas también se vuelven sitios cívicos, donde la ciudadanía pues llega a poder compartir, hablar, trasladar, caminar. Podemos también protestar. Entonces es muy importante la inclusión de estos espacios en cuanto al espacio público, la importancia que tiene. Hablamos también, digamos, que dentro de la posibilidad de utilizar algunas estrategias para poder hacer el desarrollo, hay una estrategia que le llaman choque creativo. En urbanismo, digamos, la idea del choque creativo es que podemos generar espacios que realmente sean atractivos para la ciudad y para el peatón y para el usuario, porque cuando una ciudad únicamente tan monótona como la que conocemos en la actualidad pues cumple la única función a la cual se le está dando poder, o digamos relegando el único espacio es la que pase el vehículo, realmente no es así. Las verdaderas ciudades vivas generan espacios donde el peatón puede hacer uso, que es el personaje más importante, el que va a generar desarrollo, porque él invierte, el carro no. Entonces, las ciudades se deben de volver atractivas, y el choque creativo va enfocado en la generación de ideas importantes, creativas, que puedan hacer más atractivo a la ciudad. Obviamente, esto implica dentro de la gestión un uso permanente digamos una generación permanente de grupos estratégicos que puedan utilizar las partes legales para generar desarrollos urbanos, y el poder entender a la población en cómo generar estas mismas ideas. En urbanismo, digamos, logramos generar proyectos como la acupuntura urbana, el urbanismo creativo, que permite que los pobladores hagan hincapié en cuáles son sus necesidades y cómo podrían resolverse. En el patrimonio es exactamente lo mismo. Entonces es importante poder utilizar
el- el- la creatividad para hacer este tipo de uso. Por ejemplo, si ven aquí una imagen, vemos el patrimonio vivo. Esto es de la ciudad de España, esto es en Sevilla. Aquí hay un video. Pleno centro de la ciudad de Panamá, el proyecto Panamá Camina, Comparte la Central es un programa piloto del Laboratorio de Ciudades del BID que aborda la peatonalización y la activación cultural a lo de que un yo me espacio refiero. céntrico Vean en las inmediaciones cómo del Museo podemos Antropológico recuperar Reina Torres de Arauz, los espacios más conocido urbanos como y los MARTA. La ejecución peatonalizamos. del proyecto estuvo en manos de un equipo internacional compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando logramos integrar el espacio público con ideas creativas. ¿Se están viendo este pequeño video? La Municipalidad de Panamá, Entonces, la aquí Organización Cultural el Vía Banco Plural de Panamá, Interamericano, la Fundación Ciudad Emergente y la el Banco Universidad Interamericano de Local, Desarrollo y unos otras universidades voluntarios. tuvieron Por participación medio en de este esta proyecto. alianza fue Entonces, posible hay una vincular alianza estratégica, experiencias en áreas experiencias diversas, estratégicas, cultura, movilidad, aplica la planificación cultura, y urbanismo aplica la táctico, movilidad y importante, que la permitieron planificación y generar urbanismo. una propuesta integral. La transferencia A de esto es a lo que se refiere conocimiento integral. de tractores y reducción de vehículos y optimizar la circulación peatonal. Tercero, testear el potencial cultural de... Entonces, si se dan cuenta, los objetivos que tenía el proyecto no solo era mejorar los espacios públicos, sino mejorar simplificar, es decir, disminuir la circulación vehicular y optimizar la circulación peatonal y ver cuál es el potencial turístico del área, culturalmente hablando. Yo conozco estos lugares en Panamá, son espectaculares. Vemos cómo los sitios, la gente se empieza a apropiar de estos espacios, y eso es lo que estábamos hablando, de poder lograr que los espacios públicos se vuelvan espacios culturales. ¿Pero cómo? Mejorando, obviamente, el entorno urbano. Un espacio con baja calidad lo que hace es una negatividad, y por lo tanto la gente, los espacios se van degradando. Este tipo de intervenciones urbanas posteriormente se convierten en hitos que permiten que el entorno vaya mejorando constantemente, únicamente con pequeñas intervenciones creativas. Entonces, vemos el punto importante que genera una adecuada intervención, enfocada en el desarrollo de las ciudades y aprovechando los aspectos patrimoniales que están dentro del entorno. Algunas experiencias, el Banco Interamericano de Desarrollo ha tenido algunas experiencias dentro de algunas ciudades que han generado buenos proyectos. Por ejemplo, en Italia hay una ciudad que se llama Matera. Es una capital fue capital europea de la cultura en el año 2019 y tiene un rico patrimonio cultural dentro de la ciudad. Aquí utilizaron estrategias y sobre todo locales para poder mejorar nuevamente la ciudad y desde esa perspectiva mejorar el futuro de la ciudad basada en las artes, en la cultura, en la creatividad. Otro lugar en Francia es Nantes. Estos lograron de alguna manera, igual generando estrategias de diferentes maneras, poner en valor de manera inteligente, logrando un tejido social creativo. Esto quiere decir que la sociedad tuvo un papel muy importante para que las ideas que lograron estos personajes pues fueran muy importantes, y sobre todo logrando la revalorización del patrimonio. En el caso de la ciudad de Nantes, ellos tienen patrimonio industrial. Recuérdense que la industria no es del siglo XX ni del siglo XXI. A finales de 1800 se genera la revolución industrial y muchos de estos sitios fueron abandonados por diversas situaciones y generaron espacios negativos de finales de 1800, y posteriormente a esto pues algunos lugares, sobre todo en Europa, Estados Unidos, pues los recuperaron, y esto genera un desarrollo, y por eso es que se llama patrimonio industrial, porque eran industrias, bodegas con características de finales de 1800 que hoy pues son totalmente diferentes, pero que tienen un valor patrimonial y que tienen una historia que cuenta la ciudad. Eso le permitió un desarrollo en algún tiempo, desapareció, y ahora nuevamente dependiendo de la orientación que tienen los historiadores y las políticas municipales, pues ellos les dan una nueva vida, una nueva historia a la ciudad. Otras ciudades en Argentina es la de Santa Fe. En cuanto a esto, pues ellos también nuevamente
le apuntan a la creatividad, generan políticas. Si se dan cuenta, los tres ejemplos que estamos viendo hasta el momento, la intervención es no solo de parte de la población, de parte de los usuarios, de parte de la municipalidad, sino instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, valga la publicidad, que en conjunto y profesionales y usuarios pues logran proyectos muy interesantes que son inclusivos, ¿verdad? Porque todos son los que participan en este proyecto. Santa Fe es una ciudad resiliente. ¿Qué quiere decir? La resiliencia es la posibilidad de poder salir de un trauma, de algo negativo. Entonces, esta es una ciudad pues, que tuvo una parte negativa desde el punto de vista urbano, pues logró una recuperación y actualmente pues, tiene un positivismo. Bolivia, Cochabamba, es otro proyecto desde el punto de vista histórico, también histórico e industrial. También tiene inmaterial porque tiene mucha esencia viva en cuanto a la cultura. Recuérdense que es una ciudad, la UNESCO la declaró como ciudad creativa, y ellos se enfocan el patrimonio cultural desde el punto de vista del derecho de los ciudadanos. El gobierno central nacional le apunta a la recuperación de los espacios y obviamente a toda la riqueza cultural que se enmarca en la ciudad. Otra ciudad es la de Belo Horizonte. Este está en Brasil. Este es otro proyecto cuyas políticas permitieron que la ciudad pudiera tener procesos participativos de la ciudadanía para generar historias importantes y proyectos, obviamente coordinados con las distintas políticas y distintos niveles administrativos, municipales, gubernamentales, también empresas privadas, para que lograran un proyecto creativo dentro de la ciudad que logra respetar nuevamente el patrimonio, porque el ejemplo de lo importante de los 5 ejemplos, Matera, Nantes, Santa Fe, Cochabamba y Belo Horizonte, es que respetan y que toman en cuenta el patrimonio cultural. Vamos a ver. Tenemos este otro ejemplo. A ver si se logra. No se ve. Bueno, aquí lo que vemos acá es Andalucía. Y algo muy importante en cuanto a síntesis es de que el Banco, este artículo da unas recomendaciones de cómo podemos lograr o potenciabilizar la producción e inclusión utilizando el patrimonio cultural como elemento central del desarrollo de estos proyectos. Primero, es muy importante la identificación y el mapeo. A ver, hasta ahorita está. Es muy importante identificar cuáles son aquellos elementos patrimoniales y culturales que la ciudadanía, porque ese es el elemento importante, la ciudadanía le tiene dentro de su acervo cultural o interior un significado muy importante. Obviamente también participan los expertos porque en conjunto pues van a poder identificar estos sitios patrimoniales. Segundo, es importante que se aborde la recuperación y la revitalización del patrimonio cultural desde el punto de vista multidisciplinario o transdisciplinario. Es decir, la participación de muchas personas que puedan ser incluidas en el proceso. Tiene que participar la parte política, social, privada, etc. Luego, hay que tener una visión de desarrollo. Si no tenemos una visión de desarrollo, únicamente vamos a lograr un proyecto a medias, porque no vamos a tener una misión que nos permita vincular los proyectos hacia esa misión. Luego, el desarrollo de planes transversales, es decir, participativos, siempre tomando en cuenta el patrimonio, porque el patrimonio es el eje importante. Recuérdense que con el desarrollo de estos planes vamos a tener sociales de vivienda que de alguna manera permitan que no se degraden los sitios. Aparte, recuerden que lo que mantiene viva la ciudad patrimonial y los lugares es el uso, es la vivienda. Cuando empezamos a abandonar las ciudades y a convertirlos en comercios, la ciudad en ese momento empieza un proceso degenerativo constante, y con los años vamos a ir viendo. Lo podemos ver en el centro histórico de Retalhuleu, cuando en su antigüedad
todo el centro histórico era vivienda. Hoy ya se generan polos de vivienda, de nuevos proyectos urbanos, en donde la gente abandona el centro histórico y lo que hace es generar actividades económicas en el centro histórico. ¿Qué pasa en la mañana, a mediodía? Hay gran cantidad de personas, pero en la noche desaparece por completo la actividad porque nadie vive. Entonces, esto es muy importante, generar esas políticas importantes para evitar generación de guetos, o digamos, y que al mismo tiempo hay una aceptabilidad en cuanto a los espacios sociales. Permítanme, que alguien entró. Junto con ello, generar políticas de fomento e impulso económico. ¿Se recuerdan cuando estuvimos viendo los temas legales? Es importante generar estas medidas que puedan ser agradables para la inversión. O sea, si no tenemos políticas que nos respalden este tipo de, o que animen a invertir en el patrimonio y proyectos que sean productivos, pues esto genera desencanto y entonces no va a haber una inversión desde el punto de vista privado. Luego, políticas culturales creativas que vayan enfocadas en promover la utilización de los equipamientos, la oferta cultural, la oferta pública, la oferta privada de los espacios urbanos. Luego, políticas de planificación urbana y medioambientales son importantes, digamos, los planes de desarrollo en cuanto a los planes maestros de la creación de la generación de ciudades. Debe incluir y debe ser incluyente en cuanto a la protección del patrimonio cultural. Yo he tenido acceso a los planes que se generan y muchas veces no son integrales y no tienen un enfoque de desarrollo desde el punto de vista cultural. En algún momento tuve conocimiento que se estaba generando un plan maestro con enfoque totalmente turístico. Eso hubiera sido general, interesantísimo. Al final no sé si se hizo o no, esto lo estaba trabajando Guatemágica. Y luego con esto pues generar, aplicar metodologías innovadoras para poder realizar todo este proceso, aplicar procesos de recuperación y revitalización de todos los aspectos, de la sociabilidad, de la comunicación, etcétera. Tenemos que tomar en cuenta la parte de la gobernanza pública. Esto, digamos, la posibilidad de que el patrimonio pueda ser recuperado de manera técnica, legal, y pues que no exista ningún tipo de sobornos o problemas negativos. Todo esto va enfocado a una buena transparencia en los procesos y que estén documentados para que se pueda generar un aprendizaje y un conocimiento y que esto se pueda compartir e incluso obtener este conocimiento de otras ciudades que han tenido los mismos procesos. Luego es importante generar redes de manera nacional e internacional para que se pueda generar pues el aprovechamiento que se ha hecho en otras redes de patrimonio mundial, porque alrededor del mundo hay ciudades que se han recuperado y que forman parte de estas redes que se llaman Red de Patrimonio Mundial o Red de Ciudades Creativas que la UNESCO tiene a nivel mundial. Y pues es muy importante porque tiene características que nos permiten ir generando políticas, viendo las experiencias y que con estas experiencias pues se vaya mejorando lo que se está realizando. Es importante generar estudios de impacto económico desde el territorio, ver cuáles son sus efectos directos, indirectos, los que se han inducido. Hay que ver no solo también los beneficios, sino también cuáles son los costos de esta inversión, de la explotación económica del mismo. Esto nos va a permitir saber si vamos por buen camino o por mal camino, porque lo importante es el aspecto económico junto con la protección del patrimonio cultural. Y por último, ver o identificar las posibles vías, no solo nacionales sino internacionales, que nos permitan una cooperación de manera técnica para la obtención de financiamientos. ¿Esto qué va a generar? La posibilidad de estudios de prefactibilidad, de preinversión, generación de actuaciones de infraestructura como proyectos, etcétera, que van a ir enfocados en la protección del patrimonio sobre los entornos urbanos del proyecto municipal. Creo que alguien más entró.
Aquí hay algunos videos de los foros. Por ejemplo, este fue el foro iberoamericano de alcaldes. Desconozco yo realmente si los alcaldes de Guatemala tenían participación. Me imagino que sí. Mi pregunta sería, y me viene a la mente, ¿cuál va a ser la participación de nuestros alcaldes en foros de alcaldes en cuanto a la preservación y protección del patrimonio vivo en sus ciudades? ¿Y qué ejemplos podían presentar ellos de proyectos que vayan enfocados en el desarrollo económico? Quizá Antigua Guatemala, Quetzaltenango probablemente, y la ciudad capital. El resto de todas las municipalidades se los dejo como incógnita. ¿Cuál sería su participación? Y si van, realmente bueno, sabemos que en la mayoría de municipalidades no existe este tipo de intenciones. ¿Y será que al ir realmente les cambia la mentalidad en cuanto a la protección del patrimonio y podrían traer información o podrían traer proyectos que podrían ser intervenidos y podrían ser aplicados aquí? Claro que sí. Por eso me parece triste que si hay participación de estos alcaldes en estos foros, no se traigan estas ideas tan geniales. Aquí vemos fotografías de la participación de los distintos entes a nivel mundial, porque eso es de todo el mundo, ¿verdad? Vemos aquí ejemplos de cómo se ha mejorado el patrimonio, los centros históricos y las estrategias que han hecho estos lugares. Son ejemplos reales a través de la gestión, sobre todo en Panamá. Creo que es Panamá. Sí, prácticamente aquí hay una exposición de Ayude Merna, que la exposición, he tenido la oportunidad de estar en proyectos de restauración en el casco histórico de Panamá. He visto las políticas que se manejan, he palpado el casco histórico de la ciudad de Panamá. Es impresionante cómo lo manejan. Aquí este otro último video creo que es es como un resumen de el patrimonio vivo. No sé si ven todavía la... Sí. Bueno. Vamos a ver si se puede descargar. Tengo muy malo internet acá. Este proyecto es de los barrios del casco histórico en Buenos Aires. Hace rato lo abrí y no tenía problema en descargarlo. Me imagino que debe ser porque ahorita estoy utilizando Google Meet. Vamos a hacer algo. Les pegué el link en